Norma Internacional de Auditoría 705. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La norma está estructurada de la siguiente manera: alcance, objetivos, definiciones, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que nos detallan más a fondo lo que la NIA contiene en sus objetivos, en las definiciones y en los requerimientos. Alcance. En el alcance tenemos que esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias. Cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta NIA también trata de modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se vean afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Entre los tipos de opinión podemos encontrar opinión con salvedades, denegación o abstención y opinión adversa. La decisión sobre el tipo de opinión modificada resulta adecuado, pero depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si puede contener incorrecciones materiales, y el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión de los estados financieros. En los objetivos del auditor son que el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material y el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Entre las definiciones tenemos generalizado, opinión modificada. Generalizado, este término se utiliza al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entre los posibles efectos que puedan surgir está que no se limitan a elementos de cuentas o partidas específicos de los estados financieros. En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros o, en relación con las revelaciones de información, no son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. En la opinión modificada obtenemos la opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa o de negación, abstención de opinión para los estados financieros. En los requerimientos tenemos situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros no están libres de incorrección material. En el siguiente cuadro se observa cómo se aplica el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros. La naturaleza del hecho que origina la opinión modificada se divide en los estados financieros que contienen incorrecciones materiales y la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, pero el material es no generalizado, el auditor dará una opinión con salvedades.
Y si es material y no generalizado, y los estados financieros contienen incorrecciones materiales, el auditor dará una opinión desfavorable adversa. Y si la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada es material, pero no generalizado, el auditor dará una opinión con salvedades. Y si la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero es material y generalizado, el auditor dará una denegación, se abstendrá de dar una opinión. Adecuación de las políticas contables seleccionadas. Dice que en relación a la adecuación de las políticas pueden surgir incorrecciones materiales en estados financieros. Por ejemplo, las políticas contables seleccionadas no sean congruentes con el marco de información financiera aplicable. Los estados financieros no describan adecuadamente una política contable relativa a un elemento significativo del estado de situación financiera, del estado de resultado global, del estado de cambios en el patrimonio neto o del estado de flujo de efectivo. Los estados financieros no representen o revelen las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren la presentación fiel. Aplicación de las políticas contables seleccionadas. En relación a las aplicaciones, dicen que pueden surgir incorrecciones materiales en los estados financieros por los siguientes motivos. Cuando la dirección no haya aplicado las políticas contables seleccionadas de manera congruente con el marco de información financiera y debido al método de aplicación de las políticas contables seleccionadas. Idoneidad o adecuación de la información financiera revelada en los estados financieros. Dice que en relación a esta adecuación, dice que puede surgir incorrecciones materiales por los siguientes motivos. Los estados financieros no incluyen toda la información exigida por el marco de información financiera aplicable. La información revelada en los estados financieros no se presenta de conformidad con el marco de información financiera aplicable y los estados financieros no revelen la información adicional necesaria para lograr la presentación fiel. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. La imposibilidad del auditor, dice, de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada puede tener su origen en: número 1, circunstancias ajenas al control de la entidad. Número 2, circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de relación del trabajo del auditor. Y número 3, limitación impuestas por la dirección. Aquí la niña nos da unos ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1, que son circunstancias ajenas al control de la entidad, las cuales son: número 1, los registros contables de la entidad han sido destruidos. Número 2, los registros contables de un componente significativo han sido inauditados por un tiempo indefinido por las autoridades públicas. Otro ejemplo que nos da es: las circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor son: debido a la fecha en que el auditor ha sido nombrado,
este no ha podido presentar el recuento físico de las existencias. El auditor determinará que no es suficiente aplicar únicamente procedimientos sustantivos y los controles de la entidad no son efectivos. Y el ejemplo número 3 sería imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación al alcance de la auditoría impuesta por la dirección, las cuales son: número 1, la dirección impide al auditor que presenten el recuento físico de las existencias. Y número 2, la dirección impide al auditor que solicite confirmaciones de terceros de determinados saldos contables. Tipos de opinión modificada. Opinión con salvedades. Habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión desfavorable. Habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. La denegación, abstención de opinión. No puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales o generalizados. En circunstancias extremadamente poco frecuentes, que suponga que la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y posible efecto acumulativo en los estados financieros. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Opinión del auditor. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable adversa o denegación abstención de opinión, según corresponda. Opinión con salvedades. Cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. Cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: experto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades, no es adecuado utilizar frases tales como a la vista de la explicación anterior o sin perjuicio de, en la sección de opinión, ya que no son suficientemente claras o categóricas. Opinión desfavorable. Cuando informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable.
Cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Es denegación, abstención de opinión. El auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección. Fundamento de la denegación, abstención de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar las opiniones de auditoría sobre los estados financieros. Fundamento de la opinión. Sustituirá el título de fundamento de la opinión requerido por el apartado 28 de la NIA Z100, revisada por el fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable, adversa o fundamento de la denegación, abstención de opinión, según corresponda, y dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva, cualitativa, revelada, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de información requerida, el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. Describirá en la sección Fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida y, salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida siempre que sea factible que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le lleve a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. El auditor debe notificar a los responsables del gobierno de la entidad las modificaciones y los motivos por los cuales se han dado dichas modificaciones. En este caso, el auditor es el encargado y responsable de poder venir y notificar a los responsables del gobierno las circunstancias por las cuales se están dando dichas modificaciones. Buscar el acuerdo de los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan las modificaciones previstas, o confirmar las cuestiones objeto de desacuerdo con la dirección. Como bien lo indica, el auditor debe de venir y buscar el acuerdo con los responsables del gobierno y poder venir y confirmar dichas cuestiones por las cuales es que se está dando este desacuerdo. A los responsables del gobierno de la entidad tener la oportunidad que proceda de proporcionar al auditor información y explicaciones adicionales en relación con la cuestión o cuestiones que originan dichas modificaciones previstas. Acá nos indica que los responsables del gobierno de la entidad, ellos pueden tener la oportunidad cuando proceda de poder venir y proporcionar la información y explicaciones adicionales para poder ver la cuestión o las cuestiones de las cuales se originan dichas modificaciones previstas. Ahora vamos a ver el informe de auditoría independiente que contiene una opinión modificada. Acá podemos ver un informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados. Se dirige a los accionistas de la sociedad ABC. Acá vemos en dicho informe que se obtiene una opinión desfavorable. En la parte de la opinión desfavorable, en la parte de opinión, se detalla
los documentos o los estados que han sido auditados, se da la opinión y luego al darse la opinión se debe de ir y fundamentar la opinión. En este caso dice que es fundamento de la opinión desfavorable, adversa. Acá en el fundamento se detalla o se basa por qué es que se dio una opinión desfavorable. En la parte de otra información, acá se pueden adoptar información adicional por la cual se originó dicha opinión con salvedades, que también afecta a otra información. En la parte de cuestiones claves, en la parte de cuestiones claves, como bien se detallaba, si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión. En la parte final del informe de auditoría se debe detallar el nombre y la fecha en el que se está haciendo el informe de auditoría. El nombre del auditor, que en este caso, en este informe es José Villa del Ros, y la empresa para la cual él labora, y la fecha en que se hizo el informe de auditoría. Gracias por su atención. Esta ha sido la exposición de la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.